Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Vamos a iniciar un nuevo live hoy con un tema genial, ¿ok? Y un invitado de lujo. Ya ha estado acá con nosotros y bueno, eh, eh, vamos a conversar sobre una metodología que puede ayudar a muchos, la rumba de Lázaro. Muchos dirán, ¿qué es esa rumba? Fiesta. Bueno, es un baile al ritmo de la vida. Así que bueno, nuestro experto ya lo veo conectado por ahí. Vamos a invitarlo para comencemos a conversar. Y saludos a todos los que se están conectando en este momento. Johnny, ¿cómo estás? Ajá, ¿me escuchas? Buenas noches, ¿cómo estás, Joycer? Estimado, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Bien, excelente. Vamos aquí Qué, arreglando. qué bueno, qué bueno, qué bueno que estás muy bien. Bueno, Sí. nuevamente por este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. En esta oportunidad pues vamos a conversar de otro tema. Y bueno, lo teníamos pendiente porque la última vez que conversamos venía por ahí esta rumba de Lázaro que bueno, súper interesante. Y bueno, quedamos que una vez que esté cocinado ya eso, pues entonces íbamos a hacer un live para que nos explicaras un poquito de esta metodología. Así que Bien, perfecto. Buenas Este, noches. Mucha gente aquí, conectándose, ¿no? sí, ahí se está conectando. Bueno, y felicitaciones por eh, la exposición de ayer en tu webinar. Estuvo excelente, ¿verdad? Magnífico. Gracias. Algo larga, pero bien nutritiva. Así Sí, que sí, bueno, fue realmente extensa, pero fue bien, bueno, de hecho quedaron como que con ganas de un poco más. sí, 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 sí. Estuvo bien, bien, bien chévere. Bueno, Jesús, vamos a conversar acá de la rumba de Lázaro. Me gustaría que iniciaras para los que no te conocen, los que no pudieron ver nuestra presentación la primera oportunidad, pues un poquito de quién es Jesús, pues, como siempre, ¿no? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Joycer. Y bueno, como parte definitivamente de lo que es la metodología de la rumba de Lázaro, tenemos que hacerlo como corresponde, ¿no? Con sus tres lineamientos y fundamentos. Primero, con toda la autenticidad del caso, realmente de lo que somos, la alegría y el entusiasmo. Bueno, mi nombre de Jesús Pérez Rubí, venezolano, radicado en Chile, este, ingeniero industrial, ya bueno, realmente con una experiencia en la parte de consultoría y capacitación con ya un poco más de 20 años. Y bueno, de esto vamos a decirlo que el resultado de la rumba de Lázaro es el cúmulo de todo esto. Qué bueno, qué bueno. De verdad que yo estuve leyendo un poquito de lo que tenías preparado o lo que tienes preparado como herramienta de capacitación y de verdad, bueno, genial, me parece que puedes aportar muchísimo y ayudar muchísimo sobre todo. Lo importante es que puedes aportar mucho a quienes puedan aprender de esta metodología. Así que bueno, Sí. nada, expon qué es esa rumba de Lázaro, cuéntalo. Bueno, mira, primero yo siempre he dicho que hay que llegar y para poder entender la rumba de Lázaro, siempre inicio explicando su origen, ¿no? Y el origen de la rumba de Lázaro en sí, vamos a decir lo que la hizo explotar, un libro y mi hijo, Ah, qué ¿ok? bien. Ciertamente, una de las cosas es mi hijo es profesor de salsa casino, ¿ok? Este, mm, Su especialidad es Colombia y realmente un día estábamos conversando y me hizo entender varias cosas de lo que es su especialidad y Ok. basado en
cómo él llegaba y daba sus clases. Y cuando yo llegué y capturé aquello, estaba leyendo un libro que realmente hablaba de una persona que tenía todas las condiciones en contra para llegar y lograr el objetivo que él quería, que era hacer un acto en un circo, ¿ok? En la cuerda floja llamado la rumba de Lázaro, ¿ok? Qué bien. Entonces, de ahí es donde parte realmente esto. Entonces, llegando y teniendo la conversación con mi hijo, llego y digo, bueno, mi hijo es devoto de San Lázaro, cayó en cuartal con el libro, esto que se me está planteando al frente, con algo tiene que llegar y tener de razón. Y me centré exactamente en 2 años precisos de mi vida, vamos a llamarlo así, donde pude llegar y hacer un trabajo muy particular. Para ti va a ser común, para los que son venezolanos van a entender del nombre que le estoy diciendo. A mí me tocó ya hacer todo lo contrario que debería ser un buen consultor, digamos, al diario El Nacional. ¿Sí? El diario El Nacional ha pasado de una estructura tradicional a una estructura por negocios, ¿ok? Y a mí me tocó revertirlo. Me tocó llevarlo de una estructura por unidades de negocio a una unidad tradicional. Bien, te podrás imaginar mi cargo, yo soy presidente de ahora yo soy gerente, todo esto, y me tocó llevar a cabo la planificación estratégica junto con su director, ¿sí? Para poder llegar a hacer esto. Y esto tuvimos que llegar y lanzarlo porque me tocó llegar y decir, bueno, vamos a pasar a una estructura tradicional, pero con una mejor aplicación digital. Así es. ¿Ok? Teníamos que llegar y pasar presidentes de empresas a ser gerentes de una empresa. ¿Ok? Y resulta que no teníamos papel para llegar y sacar lo que era por lo cual se conocía, se iba a llegar a inundar con nuevas salidas, era la condición digital, se estaba pensando en el canal TV, toda una cosa realmente atípica para lo que realmente se vivía y lo que era la tradición realmente el diario. Entonces, eso me sucede exactamente bajo 2 condiciones personales. Bien, una, me toca llegar y ser abuelo, enfrentarlo, ser papá 2 veces, como dicen. Mi hija me da esa sorpresa, me toca un año luego llegar y que mi nieta enfrente, digamos, la muerte apenas teniendo un añito, y pasa algo particular en ese momento, que recuerda que mi nieta con 2 tubos en los pulmones, ¿ok? Metido en una unidad de cuidados intensivos, ella estaba bailando, ¿ok? Entonces, yo decía, bueno, definitivamente tú tienes que llegar y bailar, ¿ok? Al ritmo de la vida. Así es. ¿Sí? Ella en su inocencia dio una gran lección, y yo digo que mi nieta ha sido, tanto mi nieta como mi hija han sido aleccionadores brutales, ¿ok? Para lo que ha sido la forma de aplicación, digamos, organizacional. ¿Sí? Mi nieta tuvo una capacidad de adaptación increíble, ni siquiera tenía un año de vida, y tuvo que enfrentar toda esta situación. Y dentro de esos 45 días que fueron bien particulares, dio demostraciones de cómo tú tienes que llegar y enfrentar distintas cosas que te pasan en el día a día y que tú no puedes llegar y cambiarlas. ¿Okay? Y eso pasa a nivel organizacional y eso pasa a nivel personal. Correcto. Entonces, esos 2 años que fueron llegar y enfrentar en lo organizacional, el cambio en nacional, el dar un curso y estar presente ahí, cuando me dicen, Jesús, ¿qué pasa? Pero tú estás aquí tranquilamente y tú no me dices que tu nieta está hospitalizada. ¿Sí? ¿Y cómo tú estás aquí tan tranquilo? Bueno, porque este es mi compromiso. Yo sé que ella está allá y ella me demostró bajo su condición y su forma de enfrentar esto, con 1 año de edad, que yo puedo estar aquí. Y eso tuve que llegar a hacerlo. Entonces, eso engranó realmente con lo que te comentaba de mi hijo y del libro.
Y ahí fue donde se originó la rumba de Lázaro, el baile al ritmo de la vida. Qué bien, qué bien. Oye, maravilloso escucharte, porque definitivamente cuando uno escucha la rumba de Lázaro se imagina cualquier cosa menos lo que realmente puede ser, ¿no? Pero tú acabas de dar una historia maravillosa que no muchas personas pasan por eso y la capacidad de poder afrontarlo para llevarlo bien, hay que ser muy fuerte, ¿no? En ese particular. Sí. Eh, Ahora bien, ya teniendo en cuenta ya eh, todo este proceso de creación de, de esta idea que has desarrollado, eh, esa persona que decide rumbear a ese ritmo, ¿cómo lo puedes ayudar? O sea, ¿a qué se va a enfrentar? Eh, Básicamente, ¿cómo más allá de buscar esas opciones, tanto en lo personal como en lo profesional, porque creo que también cubre todo, es algo muy general, no es específico, ¿ok? Es una ayuda, por lo que siento, que vas a aportarle a esa persona, a ese individuo, ya sea en lo personal o en lo profesional. O sea, ahí vas a trabajar con esta gente. Pero ¿cómo es ese proceso? Yeah. Yo hice, aquí la cuestión, bueno, ahí se conectó mi hija, bueno, estaba hablando bien tuyo, hija, no te estaba hablando de la mejor manera. Zuleima, mis saludos. Mira, aquí la situación es la siguiente, cuando nosotros nos ponemos en este momento a llegar y vamos a decir, consumir contenido que consigues en la web y de muchas personas te dicen, bueno, tienes que llegar y planificar, no desistas, tienes que llegar y seguir, cúmplelo. Yo siempre digo, ajá, está bien, pero un plan no es una línea recta, Exacto. ¿ok? Y ahí es donde fallamos al momento de planificar, ¿bien? Porque la gran pregunta, y te lo dan diversas aplicaciones, ¿ok? Diversas teorías que tienes administrativas que te indican, ajá, ¿y qué es lo peor que te puede ocurrir? ¿Lo has pensado? Así es. Entonces ahí es donde realmente tenemos que llegar y evaluar qué es lo que sucede. Disculpa, sí, hija, y después un besito Hasami, que esa es mi nieta. Realmente pasa lo siguiente, ¿cuál es lo peor que te puede ocurrir y si tú estás preparado para llegar y enfrentar algo como eso? Claro. Entonces, ciertamente tú planificas en condiciones de escenarios perfectos. Y las teorías de mercado, tú dices, bueno, si yo tengo un porter, vamos a llegar y hablar de herramientas organizacionales, aplicas las cinco poderes, las cinco fuerzas de Porter y tú dices, bueno, yo determino escenario, ¿sí? Por eso es que lo primero que tenemos que llegar a identificar nosotros dentro de la rumba de Lázaro es eso, el escenario donde yo voy a bailar, ¿ok? Porque yo tengo que llegar y decir, bueno, mi escenario ¿cuál es? No sé, yo voy a llegar y vivo acá en Santiago de Chile y yo voy a poner una venta porque me quiero ir de forma segura de espetadas madeirenses, muy portuguesas porque a mí me gusten. Y cuando aquí la comunidad portuguesa primero es muy pequeña y decir madeirense es mucho menor, eso es en Venezuela que la tenemos muy grande, pero aquí no lo tenemos. Claro. Entonces, yo me lo planteo y lo otro es, ya va, pero yo realmente soy bueno haciendo carne en vara en el medio del llano en Venezuela, pero yo no preparo espetada portuguesa. Entonces, realmente tengo las competencias para llegar y poder llegar y salir en mi emprendimiento, en lo que yo quiero lograr, en lo que yo quiero hacer como una condición de línea recta, no lo tengo. Entonces, creo que cuando decimos, no, pero planifica, siempre tienes que estar allí, tú tienes que llegar y verte cuál es mi escenario, ¿ok? Y sobre todo en lo siguiente, planificamos por lo general cómo nos vamos a ver en un escenario de baja.
¿ok? Pero ¿qué pasa en un escenario de alta? ¿Sí? Hay que llegar y decir, vamos a llegar y decir, bueno, resulta que yo tengo muy buenos beneficios, logré logré un auge en mi negocio increíble, o incluso en lo personal. Cuando yo llego y me planteo, bueno, mira, yo voy a llegar a emigrar, ¿sí? Como ha pasado. O sea, yo tengo clientes a los cuales hemos diseñado su plan migratorio. Yo tengo que llegar a hacer esto, yo tengo que llegar y conocerlo, qué es lo que tengo como tradición, qué es lo que tengo como cultura, cómo llegar hasta allá. Y cuando llegan de esa forma, ha sido una adaptación, ¿ok? Y una introducción a la cultura del país increíble, porque tú no te vas como que, no, bueno, yo estoy llegando a cualquier otro lado. Sí, o sea, Bien, no estás yendo como un mochilero a la aventura, sino estás yendo de una manera más planificada, conociendo ya el posible escenario a lo que te vas a enfrentar, la cultura a la cual vas a llegar, obviamente con el respeto que debes actuar para poder estar en ese ambiente, ¿no? O sea, creo que esa es la vía, ¿no? Por lo que tú estás comentando. No es irnos a la buena de Dios, que muchos hacen así de esa forma, ya sea migrando, ya sea en un claro. proyecto, ya sea en cualquier cosa lo hacen y vamos a ver qué sale. Este, entonces, pues los resultados no son tan positivos como cuando se hace de manera adecuada, ¿no? Exacto, ¿no? Incluso hace un año, Joycer, eh, validamos la aplicación de la rumba de Lázaro vamos a decirlo, en el logro de la mejora de la salud de una persona, ¿ok? Y Ah, comparamos, ok. hicimos vamos a decirlo, lo colocamos a la par, caballo a caballo, de cómo tú podías llegar a arrancar por un lado con algo y cómo podías llegar a arrancar con la rumba de Lázaro. O Y sea que, simplemente, disculpa, ¿sí? esta rumba de Lázaro ya es algo que has trabajado con tiempo, ¿no? Sí, como te decía, de la primera oportunidad donde logramos llegar y aplicar, o sea, donde logré aplicar la rumba de Lázaro fue en esa transición del Nacional. Ok, Sí, ahí no ok. ahí comenzamos. Y el año pasado fue una prueba y ahí creo, no sé si está acá ya conectado, que el caso de Claudio. Claudio Pérez es la persona que está encargada del NOC de Claro Chile y logramos certificar ISO 45001, ¿ok? Con el proyecto montado bajo la rumba de Lázaro, Ok. ¿ok? Y así he desarrollado distintos proyectos donde se ha podido o se ha permitido realmente en la organización trabajar bajo estas condiciones. Lo que comentaba en lo personal, he asesorado gente para llegar a hacer procesos migratorios, ¿ok? Las condiciones de salud para llegar y poder hacer planes correspondientes, más que llegar, mira, simplemente métete aquí en esta página, hazte 4 ejercicios, cómete esto, cómprate estas vitaminas y ya llegaste y bajaste de peso, ¿no? Claro. Sino condiciones bien estructuradas, con pasos correctos, qué estás logrando y los escenarios, sobre todo lo que yo siempre he dicho, o sea, ¿qué pasa si el escenario te es tan favorable y todo es tan bueno? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Porque una Exacto. cuestión, tú dices, está bien, o sea, yo me preparé para las malas, pero cuando te dice, me fue muy, muy bien, también, ¿qué vas a hacer? Claro. ¿Ok? Porque una de las cosas que pude yo ver y que pasa en el emprendimiento, Joyce, es que bajo la incubadora que existía en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, en Caracas, ¿okay? La incubadora de emprendimiento, era que las empresas llegaban llegaban así, arrancaban. Eran muy buenos emprendedores, pero cuando le tocaba el paso del emprendedor al empresario, a esa condición de pyme, ahí pasaba un gran problema. ¿Por qué? Porque o existía el temor por condiciones de desconocimiento del escenario, o era que estaba tan buena la situación que no sabíamos qué hacer. ¿Ok? Entonces, eso me lleva a lo siguiente, que tú nunca tienes que llegar y ir solamente a la mala, porque también cuando te ves muy bien,
muchas veces te toma por sorpresa todo esto y dices, bueno, si yo tengo una condición de crecimiento de mercado de este tipo, ¿qué hago? Claro, tienes que prepararte para seguir avanzando al siguiente nivel. ¿Sí? Ok, me fue excelente, o sea, quedaste sorprendido, ok, entonces tienes que seguir bajo una premisa que, bueno, vamos al siguiente nivel entonces, pues, porque si no me fue mal, si me fue excelente, la tarea no termina ahí, sino que vamos a seguir. Exacto. Y como dice Zulma aquí, la rumba de Lázaro brinda acompañamiento tal como hace un coach. Sí, exactamente tal. Nosotros, dentro de la rumba de Lázaro, la idea es entregar la metodología. Yo te digo cuál es el método, cómo realmente tienes que llegar a hacerlo, cómo lo vas a llegar y lo vas a lograr como condición de base. ¿Sí? ¿Quieres realmente mi acompañamiento? Ahí voy. Yo estoy contigo, estoy constante. Pero normalmente o lo que desprende de la formación de la rumba de Lázaro es que si yo quiero emprender, vas a salir con tu plan de emprendimiento. Si tú quieres llegar y desarrollarte una condición de viaje, porque te quieres llegar y decir, bueno, alguien me decía, Jesús, si yo llego y tengo que llegar a hacer no quiero llegar y seguir trabajando en lo que estoy, me quiero montar en un barco y llegar y me dice, bueno, mira, lo primero que tienes que aprender es a pelar papas. Esa es la forma más segura que tienes tú para llegar y montarte en un barco y darle la vuelta al mundo. ¿Ok? Entonces, aprende a pelar papas y te vas en la cocina y te vas a pelar papas. ¿Ok? Así Entonces, es. y porque tú dices, bueno, ese es a lo mejor es el peor de los escenarios. Pero tú te quieres llegar y montar para condiciones de turismo, bueno, vamos a llegar y prepararnos en este momento para ver qué es lo que tienes que llegar y conocer, cómo vas a dar la vuelta. Y aquí me tocó conocer a un amigo que se llama Juan Pablo, ¿no? Acá en Chile. Y él llegó y yo le pregunté, tú le diste la vuelta al mundo, ¿verdad, Juan Pablo? Y me dice, sí, yo le di la vuelta al mundo, Jesús. ¿Y cómo le diste la vuelta al mundo? Bueno, yo llegaba, ganaba dinero, avanzaba, ganaba dinero, avanzaba, ganaba dinero, avanzaba. Y así logré darle la vuelta al mundo. Ese fue bien, bien importante. ¿Cuál fue su resultado? Y él decía, yo me preparé durante 5 años de mi carrera para tomar un año sabático y poder darle la vuelta al mundo. Y lo hizo. Eh, ¿Ok? Dice, yo he aplicado la rumba de Lázaro en varios escenarios de mi vida y lo que he alcanzado hoy en día se debe a esta metodología. Sí, ciertamente es así. Mira, Eso se aplica. Jesús, pero, o sea, tú enseñas la metodología, ¿ok? Ujú. Bajo una premisa, un proyecto, algo, enseñaste la metodología y haces el acompañamiento. Luego de que haces ese entrenamiento, esa persona se desliga, se desprende, ya no formas parte y con ese conocimiento puede seguir sola la persona, aplicarlo en otros proyectos de vida que disponga. O necesita siempre recurrir a ti para asesoría o cualquier otra gestión que puedas ofrecerle. Pudiese ser que se requiera en algún momento un ajuste por un cambio de escenario muy drástico. Okay. ¿Sí? Que tengamos que llegar a evaluar esas condiciones. Como dice aquí Zulma, ¿cómo efectúo mediciones? Eso puede llegar y tener que requerir de un momento en que diga, mira Jesús, necesito de que me apoyes en esta condición. La idea es que para ese proyecto inicial tú partes conmigo desde cero y cuando terminas a la última hora tú vas a tener tu plan diseñado correctamente. ¿Ok? Magnífico. Incluso pasa por algo, Joycer, que es interesante, que me ha pasado un par de veces, ¿ok? Que es que las personas han llegado con proyectos, ¿correcto? Tanto personal como organizacionales, desarrollar cosas en una empresa y terminan al final haciendo cualquier otra cosa distinta a lo que tenían, porque cuando llegan y analizan el escenario, realmente no les toca por ningún lado, Ya. ¿ok? Esto ocurre por lo siguiente. Dentro de la rumba de Lázaro, una de las primeras preguntas que tienes que responder es, ¿qué quieres bailar? Así es. ¿Qué quieres bailar? Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿cómo, dónde, con quién o con quiénes yo me veo en el futuro bailando? ¿Ok? Porque como es el baile al ritmo de la vida, yo tengo que llegar y ver lo bueno, que es lo que yo veo. ¿Ok? Y ahí yo empiezo a definir cuáles son mis metas.
¿sí? ¿A dónde quiero llegar y llegar? ¿Qué es lo que yo tengo como objetivo y qué es lo que yo quiero perseguir en mi vida o qué quiero perseguir en mi empresa? ¿Qué es lo que yo quiero lograr con esa visión que tiene la organización? Bien, lo otro dice, bueno, vamos, hay una gran pregunta, ¿qué te frena? Yo puedo ser muy buen bailarín, pero el problema es que no tengo la música adecuada. Claro. ¿Ok? Y ahí nos lleva a una de las preguntas con la cual tiene que llegar y ver con los tres fundamentos. Y es lo siguiente, ¿sabemos quiénes somos? ¿Cuántas organizaciones tú preguntas y dices, ¿cuáles son los valores que practicamos en esta empresa? Y tú dices, ay, ¿sí? Y si tú los valores no los tienes, que son, son el marco ético social de la organización, tú Claro. dices, bueno, ¿cómo me desarrollo? Claro. ¿Cómo me muevo? ¿Sí? Entonces, ahí, y lo otro es que después que llegas ahí, tú dices, ajá, ahora que ya te vistes en este espejo, tenemos que llegar a hacer lo siguiente, ¿te aceptas? Y ahí es donde tú tienes que dibujarte el primer fundamento. ¿Cuál es el primer fundamento? La autenticidad. ¿Ok? Si tú tienes que llegar y ser auténtico, tú dices, mira, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo sé hacer, esto yo me reconozco con esta fortaleza, con estas debilidades, con estas virtudes o con estos defectos, ¿sí? Pero si no partes de ahí y tú dices, no, pero es que yo, como yo creo que yo voy a hacer así, yo me lo voy a considerar en este momento. Sí, tú debes llegar a asumir en algún momento que tú quieres lograr algo, ¿sí? Que tú te consideras que eres de esta manera, pero ¿qué tienes que hacer tú para llegar y lograr hacer eso? Ok. Bien, ¿cuál es el conocimiento que debo llegar a adquirir? ¿Qué es lo que cuál es la tecnología? ¿Qué máquina tengo que comprar? O sea, ¿qué tengo que llegar a aprender? Pero primero tengo que llegar y reconocerme, bueno, este soy yo. Y ahí, centrado en mí, empezamos a llegar a hacer el baile. ¿Ok? Magnífico. Porque de mí depende. Así es. ¿Ok? O sea, Entonces, sí. tú agarras entonces y inicias con el reconocimiento de la persona, O de la de su organización. ser. Sí, bueno, exacto. Claro, pero cuando tú lo ves desde la organización no es la que baila. Quizás la organización es la música, ¿no? Pero la persona que forma parte de la organización es la que necesita los cambios para poder hacer ese baile, ¿no? Entonces, por Sí, eso, reconocerse como persona, como profesional, y ahí parte para poder seguir con lo demás, ¿no? exactamente, mira, y Zuley me dice aquí, excelente utilizar un FODA, rueda de la vida, una ventana de Johari, sí, hay cualquier cantidad de cosas que realmente podemos llegar a utilizar en la rumba de Lázaro para llegar y determinar esto. Y ciertamente lo que ella dice, tengo que llegar y conocer, autoconocimiento, esa es la clave, exactamente esa es la clave. Ahí donde yo llego y digo, y cuando hablamos de la organización, yo dice, la organización no es la música, la organización tiene que bailar. También tiene que bailar. Claro, porque la organización llega y dice, bueno, hay un cambio monetario, tenemos cambios políticos, ¿ok? Y cuando tú dices, bueno, ahí necesito entonces gente que pueda llegar y moverse en el ámbito administrativo, por lo menos con un cambio económico, que en lo administrativo sepa cómo llegar y moverse con respecto a la parte gubernamental. Y ahí empiezo yo a llegar y decir, bueno, yo requiero y me reconozco, tengo las personas para llegar y moverme a un escenario, no sé, vamos al caso de Venezuela, control de cambio, ¿sí? Ya. O llegamos, digamos que pasamos de un tipo de moneda y nos vamos a dolarizar. Entonces necesito llegar y ver cómo vamos a mover, hacer movimientos de moneda extranjera, de inversión extranjera. Claro. Bien, cambiamos de tecnología y cambiamos de tecnología porque realmente nos obliga el mercado. Bien, cambiaron los consumidores. Entonces, quien tiene que llegar y danzar es la organización, pero la organización necesita que tú como los pies, tú como los dedos, tú como la cabeza empieces a apoyar ese movimiento. ¿Ok? Ok. Entonces,
¿Qué sucede con esto? Que es fácil. Es como cuando tú llegas y dices, bueno, yo como organismo, yo como empresa, vamos a manejar el individuo como una empresa. Entonces, el departamento del corazón, el departamento del estómago. Si el departamento del estómago no funciona bien, la cabeza empieza a no darle mucha vuelta y empiezas a tener dolor. Y si es el pie, entonces te duele también las piernas y eso te lleva al hígado. Entonces, empieza a haber distorsiones realmente en todo el Así es, cuerpo. Bien, claro, viéndolo de ese punto de vista, cada uno de los procesos empiezan a no obtener resultados y a no obtener resultados, la satisfacción del cliente se quiebra. claro. ¿Sí? Entonces, cuando vemos, primero que nada tenemos que reconocer, y validando lo que dice Zuleima, cuál es el escenario de la organización. Así Y es. ahí empezamos a llegar y bailar todos. Oye, qué bien, interesante entonces el punto de vista, no lo había visto así, que digamos, los entes también forman parte de ese baile, ¿no? La verdad que no, o ¿Sí? sea, las personas obviamente sí, pero bueno, las organizaciones también se incluyen. Ahora, en el caso de que no sea, digamos, organizacional, vamos a dar un caso, un ejemplo hipotético, eh, algo más personal. Por ejemplo, me llamó la atención lo de la enfermedad, cómo llevar una enfermedad en caso de que, por ejemplo, un cáncer o algo, para que, digamos, emocionalmente no te afecte tanto y puedas sobreponerte, ¿no? Funciona igual esta metodología para eso, ¿no? Sí, sin duda. Una de las cosas es que, repito, o sea, lo más importante siempre va a ser el escenario, ¿correcto? Y cuando tú dices, ¿con quién me veo? ¿Con quién actúo? ¿Ok? ¿Qué requiero? ¿Qué necesito? Ahí todo realmente empieza a tomar un sentido. ¿Quiénes tienen repercusión realmente sobre lo que yo quiero, sobre lo que yo quiero lograr? ¿Ok? O lo que yo lo que yo llego y debo hacer. Entonces, ahí es donde donde yo digo, un plan no es una línea recta. Nunca. La gente dice, no, sí es, no es una línea recta. Tú vas a tener bajas, altas, y tú vas a tener Claro, que llegar a actuar según las circunstancias. El problema es que las circunstancias tienes que tratar que en lo menos posible, porque no quiere que sea así, en lo menos posible no te tomen desprevenido claro, y que tú puedas reaccionar de una forma u otra anticipada. Es lo que pasa en los planes de emergencia. es correcto. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices, bueno, yo tengo una línea, tengo que llegar a enfrentar una enfermedad como esta, qué tengo que llegar a hacer? ¿O qué tengo que hacer yo para acompañar a una persona? Bueno, tengo que aprender sobre esto, ¿sí? Exacto. Y si esto ocurre, yo debo estar atento para llegar y poder hacer eso. Entonces, los planes no son procesos lineales, no son procesos lineales, imposibles, no son condiciones así, pero realmente te quieren llegar y vender que tú vas a poder llegar a hacer una línea recta y lograr el objetivo. Y eso no es de esa manera, ¿ok? Exacto. Cuando tú llegas y tú dices, bueno, yo tengo que llegar y ver en una enfermedad, yo quiero llegar a hacer un logro personal, una condición de salud, ¿sí? Yo lo primero que tengo que llegar y decir es, ¿dónde estoy parado? ¿Quién soy yo? Y cuando digo, bueno, yo soy una persona que estoy padeciendo esta enfermedad, ¿qué es lo que yo debo hacer o qué es lo que ha ocurrido para llegar y tener que enfrentarla de la mejor manera? Ah, bueno, la mejor manera de hacerlo es con el segundo fundamento. ¿Cuál es? La alegría. Tú tienes que llegar y decir, yo no puedo llegar a enfrentar esto con tristeza, con melancolía, y eso tiene que llegar y ver con todos los procesos. No solamente por una enfermedad, tiene que ver con todos los procesos. Si tú llegas y eres líder de una empresa y quieres llegar y lograr aplicar la rumba de Lázaro, el liderazgo no es autocrático. Claro, El liderazgo es una condición compartida y que no tiene que llegar y ver con que tú entres todos los días a la oficina y que no. O sea, cuando estamos hablando de la alegría es que realmente el ambiente de trabajo sea correcto. Cuando lo vemos en lo personal, tú tienes que llegar y ver que el día a día no puede ser un martirio, no puede ser un látigo, sino que tú dices, bueno, y qué bien que yo me paro en la mañana. Alguien me decía, un amigo, dice, eso tú te paras con música en la mañana todos los días. Yo trataría de llegar y pararme todos los días con música. ¿Ok?
¿Y qué escuchas? No sé, mira, yo en la mañana puedo llegar a escuchar a lo mejor desde un joropo muy llanero, una bachata, como puedo escuchar un vallenato, o sea, no sé, ¿sí? Claro, Y todo va a ser por el ánimo, y tenlo por seguro que eso sí, los tres me lo voy a bailar, cualquiera de ellos me lo voy a bailar incluso, ¿no? Entonces, eso tiene que llegar y decir, bueno, yo tengo esta situación, pero yo no lo puedo llegar a enfrentarla con melancolía. Si la enfrento con melancolía, con rabia, con malestar, ¿ok? Para ti va a ser una tortura. claro, Bien, entonces tú no puedes llegar a enfrentarlo a eso. ¿Por qué? Porque el entorno, ¿ok? O el escenario va a llegar y reaccionar de la misma manera. Lo vas a tener allí, ¿ok? Entonces, sencillamente, no vas a tener factores que inicialmente sean motivadores, ¿ok? Los principales factores van a ser directamente de ti, ¿ok? Para poder llegar y reflejarlo hacia afuera. Entonces, yo digo, bueno, mira, yo requiero una persona que me cuide y que tenga esta condición para que me acompañe a mí en esta mejora de mi salud. ¿Y cuál es el médico que tengo que llegar y buscar? Tengo que llegar y mantener controlado si no tengo un médico o un enfermero al lado. Bien. Y cuando yo llego entonces digo, bueno, ya yo tengo que tener un equipo, ya esa es la parte mía operativa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer ejercicio, tengo que llegar y entrenarme, tengo que llegar y consumir algún tipo de suplemento. Bien. Ah, bueno, y para garantizarme esto, ¿con quién voy a contar? claro. Bien. Y esas son las cosas que nosotros a la primera nos vamos pensando en el motivo de la tristeza. Y eso pasa en la organización, eso pasa en lo Todo. personal, en la enfermedad. Tenemos un problema en la organización, wow, no. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Córtalo de una vez, saca esto, bota el otro, no, y despídelo y trae uno nuevo a Javi. ¿Y con eso quitamos el problema? Claro, ¿Sí? Entonces, muchas veces somos muy reactivos. Y esta reacción nos lleva a que el plan se desdibuja y vuelves a dibujar otro plan y vuelves a dibujar otro plan y vuelves a dibujar otro plan, pero el problema es que tú no cambias el objetivo, tú tienes la condición que está allá, pero tienes que estar claro que aquí va a haber altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, prevé lo máximas que puedas para que lo menos que puedas te tome desprevenido. Esa es la idea. qué bien. Magnífico. Entonces, esta metodología, Jesús, Y hay, recordando algo, siempre, desde que lo que dije al principio, de esta metodología, el eje principal eres ah, tú, es la persona, así es, la persona. así es. La diferencia entre esta metodología como tal y otras que existen, pero obviamente, a ver, déjame explicar un poco mejor. Eh, a nivel profesional hay metodologías para desarrollar proyectos, sean ágiles, sean las tradicionales, sea cual sea, ¿no? Eh, Ujú. y se ejecutan y se llevan a cabo bajo unos ciertos lineamientos. Eh, Lázaro puede acompañar y aportar a esas metodologías para ser mucho más efectivo. Sí, sin duda. Y es más, puedes llegar y tomar la que tú conozcas, la que tú conozcas. Aquí lo importante es que tú te sientas cómodo y seguro llevando cualquiera. Tú dices, bueno, mira, ven acá, vamos a decir, tú te haces un Scrum, hablando de metodologías ágiles, te haces un Scrum, tú te reúnes contigo mismo cada mañana frente al espejo cuando te estés llegando y rasurando y te dices, qué bien, qué es lo que tengo que llegar y repasar el día de hoy, tengo que hacer tal actividad, tal, hoy me toca aprender esto, tengo tal reunión, perfecto, y te hiciste un Scrum en 5 minutos. Así es. ¿Ok? El problema es que conocemos estas herramientas incluso, ¿ok? Organizacionalmente, gente que aplica la metodología, pero no se la autoaplica. Entonces, como metodología yo te doy la línea. Ahora tú me dices, bueno, yo me siento cómodo con un balance scorecard. Bien, perfecto, Ah, maravilloso. No te preocupes, no, yo me voy a hacer un mapa estratégico. Bueno, si te sientes bien con él, muy bien. ¿Sí? Si te claro, dice que tienes que hacerte un Scrum, no hay problema. O sea, la forma en que tú tengas que llegar al objetivo, bien. ¿Cómo tú vas a crear tu plan? Perfecto. Que tú llegues y lo entiendas, que te sientas cómodo, que te identifiques, que tú te veas ahí. ¿Qué es lo que falla en las organizaciones? Cuando tú llegas y tú dices,
es que yo no me veo en la política, o yo no me veo en el objetivo, no me veo en la visión, no me veo en la misión. Bien, y entonces tú no aportas absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo no me veo ahí. Claro, ¿Ok? Entonces, vamos a decirlo en nombre científico, Norton y Kaplan lo que trataron de hacer a través de los mapas estratégicos fue esto, que tú te vieras ahí, tú dices, bueno, qué bien, mira cómo yo logro hacer el efecto en la macro condición de la organización, claro. pero no te lo aplicas a ti. Entonces tú dices, bueno, en lo familiar, yo quiero llegar y lograr comprar mi casa, pero resulta que tú quieres llegar y poner la casa. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo mis hijos me apoyan a que logremos esto? Y si tú te imaginas los hijos, tu cuarto pintado con tal, y no sé, como los míos aquí con los sombreros atrás, y tú sabes, si no lo convence, esa condición de energía, no va a haber ese scrum en la mañana, ¿ok? Para que llegas y puedas a tener el apoyo y el empuje, ¿ok? De tus hijos. Y dice, mira, y me compré, ¿sabes? Le seguí lo que dijo Jesús y me compré el sombrero que yo quería y lo tengo ahí para que lo colguemos en el cuarto de la casa que vamos a comprar. ¿Sí? Sí, Entonces, señor. ve cómo creas la sinergia. Entonces, una de las cosas principales que tiene que llegar a ocurrir es, primero, acéptate. Yo tengo que hacer, esa es la teoría dentro de la rumba de Lázaro que se llama la teoría del té. ¿Ok? Es el momento del té. ¿Cuál es? Acéptate. Reconócete tal cual como es. ¿Ok? Evalúate. Porque tienes que llegar a evaluarte. Ajá, mira, y voy creciendo, y voy logrando. Qué bueno, porque tienes que llegar a felicitarte. O sea, Claro, para eso llegas y estás bailando, para eso estás danzando y para eso te tienes el esfuerzo. Y tienes que llegar y celebrarte, ¿ok? Y cuando tú te celebras, tú te amas. Entonces, ámate. Ok, mira, sí, está bien. Yo todavía soy una persona con mucho que aprender, con muchos defectos, pero me amo tal cual como soy, ¿ok? claro, Y eso es positivo. fundamental. No obstante, ahí te bailas y te disfrutas. Entonces, disfrútate. Así es. Tienes que disfrutarte, mira, qué bueno, mira, hace 2 meses atrás no sabía sobre esto y mira ahora cómo yo llego y hablo sobre este tema. Disfrútalo, aprécialo, ve cómo está eso. Y ahí es donde tú dices, bueno, a los que les gusta el vino, como nuestra amiga ya en Panamá de Scrum, hablando de Scrum, le gusta su cerveza, entonces Así es. su cerveza artesanal, y entonces, bien, lo que tienes que celebrarte, porque tú llegaste y avanzaste, diste un paso más corto, Claro, largo, tienes que llegar y celebrar. Pero lo que no pasa, lo que no puede llegar y suceder jamás, y también tiene que ver con la parte del té, pero es el té saboteador, ¿ok? Que es el olvidarte. Te olvidas, tú te olvidas de ti, no, porque es que primero tiene que ser el otro, y miren lo que está allá, y piensa con aquel sufrimiento, no, pero es que tu escenario no es el escenario, no es el escenario del otro. claro. Siempre, siempre viene el problema de la comparación. Exacto, y ahí es donde pasa al siguiente punto, que es el menospreciarte. Exacto. ¿Sí? Entonces, otro es saboteador. Entonces tú dices, no, este té es muy amargo, no lo tomes. ¿Para qué te vas a menospreciar? ¿Sí? Así es. Peor de todo es el ignorarte. Escúchate, valórate, tente ahí presente, baila, baila. Mira, escuchaba a una persona hablando en estos días sobre la forma de vestir. Y el caballero decía, bueno, tú puedes vestir actual, puedes vestir retro, puedes vestir vintage. Es tu forma, Claro. ¿ok? Entonces dice, yo decía, bueno, pero lo de retro, vintage, y después entonces me puse a indagar ahí, ahora me lo celebro, de que aprendí sobre esa condición Claro. de la vestimenta, ¿no? Y es así. El problema es que nos dejamos, ¿ok? Muchas veces de lado. Y como dice Zulema, mira, evalúate, quiérete, ¿ok? Comprométete, sí, y eso es lo que Claro. está. De eso es lo que se tiene que llegar a empujarse en una condición, evidentemente, la vida. El problema es que muchos en el día a día aplicamos todas estas herramientas, nos hacen partícipe de ellas, pero no nos las aplicamos a nosotros. Claro. ¿Ok? Y ahí es donde mucha gente falla porque eh, deja, deja a un lado eh, el ser propio para poder enfocarse en otras cosas y ahí ya empiezas a fallar.
Ahí Yo, ya, no, digamos, los cables no están mandando la electricidad correcta. no, exacto, y es porque realmente el conductor, la conexión, ¿ok? Es débil. Exacto. O sea, yo dice, cuando tú escuchas bueno, muchas personas que te pueden llegar y darte un curso, son influencers, o sea, yo los respeto, pero llega y te dicen, no, sí, no hay problema, llegue, materializa tu gusto, tu hobby, tal, y esto y lo otro, sí, está bien, pero tú dices, ese cable conductor tienes que fortalecerlo Ah, para que realmente exista una conexión de que tú puedas monetizar lo que te gusta. Y para tú poder llegar y monetizar lo que te gusta, conócelo, ¿ok? claro. Y eso quiere decir que pasa por conocer, por llegar y ponerte en esa condición, en ese escenario y poder llegar y bailar. Entonces, cuando tú dices, esto me gusta, pero ¿qué es lo peor que puede llegar a ocurrir? Yo voy a poner un ejemplo para los que viven acá en Chile. Tenemos posiblemente no, tenemos un cambio de constitución. Y posiblemente también el tipo de república vaya a llegar y cambiar. Y eso es un escenario a llegar a evaluar. Llámese personal como migrante, llámese como condición de emprendimiento y llámese como condición de la organización. ¿Sí? Claro. Y que te va a tocar dos cosas. Una, o te quedas para llegar y bailarlo, ¿ok? O cambias, evidentemente, de país para llegar a asumir, ¿ok? Otro ritmo de Otro música. compromiso. Exacto, tal cual. Eso es Entonces, correcto. vemos cómo realmente, simplemente con tener este ejemplo, un solo factor puede llegar a afectar linealmente cualquiera de los ámbitos. Y eso es lo Claro. que nos tomamos en cuenta. Porque muchas veces por la euforia de que nos da la condición de emprendimiento, por las ganas que tenemos de llegar realmente a salir adelante, salimos muchas veces como dice, como caballo desbocado. O sea, sin ver al lado, y eso, que no son favorables ni en lo personal, ni en lo organizacional, ni para un emprendimiento. Así es. No, mira, maravilloso, Jesús. De verdad que súper interesante esta metodología, porque siento que lo primordial y, pues, recomiendo realmente este aprendizaje porque comienzas con la persona y después sigues con lo demás. Eso es fundamental y eso te va a ayudar eh, para todo o cualquier proyecto que vayas a desarrollar. Eso es genial. ¿Qué tiempo tiene esta capacitación, esta formación? ¿Cuánto tiempo Mira, necesito para poderla entender, desarrollarla, eh, conocer bien la metodología y aplicarla sobre todo? en condición básica, primero tenemos un límite de personas a participar en el taller. ¿Bien? Que eso es Ok, importante, no es que vamos a meter 100 personas, porque es algo que no es una conferencia ni es un foro. Esto es un taller y es para trabajar. O sea, aquí se trabaja. Particularmente no es llegar y conectarnos o llegar a estar en un salón, cualquiera de las dos formas, presenciales o virtual. En este momento todas son virtuales. Que vamos a llegar y conectarnos a ver láminas o a ver cosas. No, aquí trabajamos desde el primer momento. ¿Sí? magnífico. Eh, y la idea es exactamente pararse en el espejo y de ahí parte. Desde ese momento, al llegar y tener confeccionado tu plan, son 8 horas, ¿ok? Ok, Y luego de eso tenemos sesiones individuales, ¿ok? Con las personas, no es una condición grupal, sino son individuales de ok. asesoría de aproximadamente 1 hora por persona. O sea, es personalizado totalmente. Totalmente, porque cada caso siempre va a tener una condición distinta, Claro, incluso pasa porque de repente hay cosas que son necesarias llegar y discutirlas en privado por la calidad de proyecto que se requiere, claro. ¿bien? Y me tocó uno muy específico, muy especial en ese caso, que era muy, muy personal, y recuerdo, me dijo, mira Jesús, pero ¿podemos hablar esto por fuera? Sí, cómo no. Y cuando llegamos y nos fuimos al estar hablando realmente en lo personal, pude comprender todo lo que me estaba dibujando, y de verdad que fue uno de los proyectos bien interesantes que me ha tocado llegar a enfrentar con la rumba de Laza, pero Qué con bien. unos resultados excelentes que todavía están en proceso. No se ha logrado en su totalidad, pero en este momento está en proceso. Y para que ustedes vean
que de lo que estoy hablando. Este caso específico lleva 3 años. ¿Ok? Wow. Sí, ya este proyecto lleva 3 años desde que nos conocimos, desde que llegamos, empezamos a aplicar la rumba de Lázaro hasta este momento. Y es un proyecto que aproximadamente, o un proceso, más que todo, yo digo que este es un proceso muy personal, va a llevar como 4 o 5 años en totalidad. Claro, pero esos son en casos particulares, ¿no? Pero la Sí, sí, sí. formación, la formación, como tú indicas, son, 8 horas son 8 horas, este, y con sesiones individuales de una, ¿correcto? de 1 hora. Sí, Ah, correcto. Sí. magnífico. Y Lo único siempre, que siempre va a estar, estoy ahí y en el caso de este proyecto muy, muy particular, ha existido la conexión personal. En este momento somos muy buenos amigos, y he excelente. tenido la compañía allí de estar viendo realmente un cambio trascendental, ¿sabes? De verdad que es Oh, trascendental. bueno, magnífico, la verdad que me alegra mucho. Qué satisfacción como, como facilitador, como experto de esta rumba, eh, sientes al dar este tipo de capacitación. Y yo creo que una de las cosas más, o sea, maravillosas, yo creo que puedo llegar y decir es el grado, primero, el grado de satisfacción que realmente las personas tienen a dar al ¿ok? Y poste, llegar y decir, ve hacia atrás, ¿ok? Le digo, ve hacia atrás y ve el camino que has recorrido. Y ahí es donde realmente se quedan así como que paralizados y dicen, wow, todo Mm. esto lo he hecho, sí. Y créeme bueno, de este caso que te estoy comentando, que ya vamos 3 años, es un cambio personal, ¿ok? Y estamos pasando, y lo puedo llegar y conversarlo, de que esto nos lleva a nosotros hasta un cambio de sexo, ¿ok? O sea, Ah, y realmente eso ha llevado una preparación increíble, que, el ver a la persona que estuvo conmigo en una sesión y que comenzamos, ¿ok? A lo que es en este momento, claro, eh, un proceso total. un proceso totalmente súper fuerte, o sea, Claro. y vamos a decirlo que como resultado organizacional, yo expongo el nacional, que ha sido para mí una de las condiciones emblemáticas, porque es todo lo contrario, o sea, todo lo contrario a lo que ha hecho cualquier consultor, me tocó llegar a hacerlo, y hacerlo con las condiciones que eran de pasar un diario tan tradicional en la cultura venezolana, de ser impreso a una condición digital y de un cambio de una estructura que ya era de negocio a una estructura tradicional, es decir, regresar y revertir todo era bien particular. Yo creo que Claro. No, para mí, no fue un nacimiento de un nuevo modelo de negocio, sino fue una transformación. O sea, de una algo que ya transformación. existe, de algo que ya existía, vamos ahora a transformarlo en otro. O sea, no vamos a dejar morir para comenzar de cero, sino que vamos a transformarlo para sacar lo positivo que tenemos actual y llevarlo a lo que queremos. Ah, magnífico, Jesús, de verdad que tus casos, tus ejemplos son maravillosos. Eres un profesional bien integral y completo. Yo de verdad te felicito. Eh, tu- tus, tus participantes, que conozco algunos, pues lo dicen así también. Y bueno, ¿qué puedo decir? Puedo decir es que anímense a aprender esta metodología y que se unan contigo para ese cambio, para ese proceso que quieran ejecutar y que los puedas apoyar en ese particular. Pues eso lo que puedo, digamos, acá en este live, con la gente que está ahorita acompañándonos y con los que nos verán posteriormente, que bueno, que aprovechen a esta excelente persona, profesional y que si necesitan la ayuda, pues ahí estás. Sí, sin duda.
para eso estamos y que realmente ya viene, ya estamos estamos en la página, evidentemente, y en base por la Correctamente. página, vean el contenido, ahí está el video de introducción, que realmente puede llegar y dar testimonio de lo que pueden llegar y tener una colección de contenido y cuáles son realmente, digamos, las competencias que realmente vamos a llegar a Es adquirir. correcto. Y que Así es. recordemos algo, podemos llegar y plantearnos dentro de la rumba de Lázaro, y es algo que es importante. Es el primer paso y te planteas a lo mejor el primer proyecto, pero el segundo a lo mejor no me vas a ni siquiera necesitar a mí, sino que lo vas a poder llegar a realizar sencillamente solo. Eso es importante. Así ¿Ok? es, así es. No, no, maravilloso, maravilloso, ¿verdad que sí? Excelente, Jesús. Bueno, contigo siempre es muy grato conversar y aprender de esa experiencia que tienes y, y a mí me encanta porque eres una persona que da muchísimo, o sea, te encanta ofrecer todo el conocimiento, poder ayudar tanto personal como profesional, es algo que te llena y es lo que todo facilitador pues debe trabajar, ¿no? O sea, no es simplemente enseñar por enseñar, sino que vamos a ayudar. Y creo que dentro de todos los facilitadores que trabajamos en IDE, pues eres uno de los más especiales por tu personalidad como tal. Así que bueno, Pero, excelente. muchísimas gracias. Bueno, a todos los que se conectaron, definitivamente muchas gracias y de igual forma, bueno, cualquier información que realmente deseen llegar Correcto. y consultar, están las redes, está mi número de teléfono también colocado acá en el Así Instagram. es. Así que no escatimen, pueden llegar y hacer todas las preguntas que quieran antes de llegar y Exactamente. participar, pero para eso estamos, para entregar información y de igual forma está todo en la Claro que página sí. de Bien. Así es, claro que sí. Toda aquella inquietud, a lo que quieran preguntar, ahí está Jesús para aclararles todo las inquietudes que tengan y bueno, para que ese empujoncito se haga y participen en ese entrenamiento. Así que bueno, Perfecto. muchísimas Bueno, gracias Jesús, de verdad que bueno, encantado de tenerte acá y bueno, este, espero que entonces más adelante hablemos de otros temas que estés enfrentando, ¿no? seguramente que sí, vamos a estar hablando de más. Y bueno, como de mi parte, como siempre, adelante siempre rumbo norte y nos vemos en el pentagrama de la vida. De mi parte, buenas noches. Dale, magnífico Jesús, que pases buenas Chao. noches, pues.